que es médica de planta del Servicio de Endocrinología del Hospital Italiano. Se está grabando. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a hacerlo por acá, pero se acabó la batería de esto. Ah, bueno. ¿Querés para señalar? Señalas con el botón intermedio. Bueno, yo les voy a hablar de diagnóstico y tratamiento de feocromocitomas y paragangliomas. Bueno, los feocromocitomas y paragangliomas son tumores neuroendocrinos raros o poco frecuentes que están asociados a un aumento del morbo y mortalidad causado por el exceso de catecolaminas. Estos tumores se dividen en feocromocitomas, que se denominan a los tumores que están en la médula adrenal. Y paragangliomas, lo que antes era conocido como feocromocitomas extraadrenales, son los tumores que están en la cadena simpática de cuello, tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Los paragangliomas de cabeza y cuello son parasimpáticos y en la mayoría de los casos no producen catecolaminas. Los simpáticos sí producen noradrenalina y dopamina, y los feocromocitomas adrenales, adrenalina y noradrenalina. Un 80% de los casos se localizan en la glándula suprarrenal, ¿sí? Y un 20% de los casos son paragangliomas. Un 10% en cabeza y cuello, un 10% en tórax, y un 75% de los paragangliomas se localizan en el abdomen, y un 5% en vejiga. Entonces, la localización más frecuente es abdominal, ¿sí? Esto es importante saber porque después en los métodos para localizar, saber que con una tomografía de abdomen y pelvis localizamos el 95% de los tumores. Entonces, como les decía, es un tumor poco frecuente, de 2 a 8 casos por millón. En cuanto a la prevalencia en hipertensión en pacientes ambulatorios, es baja, un 0,2% a 0,6% en adultos, y llega a un 1,7% en niños, ¿sí? Y lo que vemos muy frecuente es, con los métodos por imágenes, la presentación en incidentaloma suprarrenal, que de acuerdo a las series va de 3 a un 10% de los casos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es un tumor que está subdiagnosticado, y generalmente hay un retraso en el diagnóstico de más o menos 3 años. Y muchos se han encontrado también en autopsias estos tumores, un 0,05%, de los cuales el 50% de los casos la causa de muerte estaba relacionada al tumor, ¿sí? Entonces, la prevalencia es similar en mujeres y en varones, y la edad de presentación es aproximadamente entre los 40 y 50 años, y cuando es menor de 18 años, la causa hereditaria es muy alta, en un 80%. Entonces, como dijo también Connie, casi un tercio de los pacientes son causas hereditarias. Un 20% son paragangliomas. Un 10% suelen ser feocromocitomas bilaterales, y un 15 o un 25% de estos tumores pueden ser malignos, ¿sí? ¿Cómo se presentan estos tumores? ¿Sí? La presentación puede ser por signos y síntomas, que es la causa principal cuando hay síntomas de exceso de catecolaminas, es el motivo por el cual uno va a estudiar estos tumores. Pero también lo que vemos muy frecuentemente es la presentación asintomática. Y esto es pacientes que se estudian por un incidentaloma suprarrenal. Es una causa muy frecuente de diagnóstico. Y también en el tercer grupo, los pacientes quienes estudian o sea que tengan antecedentes de feocromocitoma o una enfermedad genética predisponente, como la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, que lleva a hacer un estudio anual de rastreo para buscar estos tumores. Acá quería mostrarles que estudios que hicimos nosotros de 58 pacientes que seguimos, un 34% se presentó como incidentaloma como el motivo principal. Y un 60% signos y síntomas,
y un 10% de causa hereditaria. Bueno, cuando los signos y síntomas se conoce la tríada clásica, que es cefalea, palpitaciones y sudoración, ¿sí? Que es esto asociado con hipertensión arterial, es altamente sugestivo de feocromocitoma. Después hay otros signos y síntomas que tienen mayor o menor frecuencia, y el tipo de hipertensión, taquicardia. La hipertensión puede ser, sostenida, paroxística o lábil, ¿sí? Y se llama paroxismo a estas presentaciones de signos y síntomas que aparecen de forma así súbita. También se ve hiperglucemia, ¿sí? Habitualmente. Y bueno, ¿qué es importante saber? Hay factores que pueden precipitar la liberación de catecolaminas, ¿sí? Como la palpación del tumor, cambios posturales, el esfuerzo, ingestión de algunos alimentos, fármacos como la metoclopramida, intubación, inducción anestésica, quimioterapia, endoscopía, cateterismo, bueno, también podemos, terapia con MIBG, cualquier cosa que puede movilizar catecolaminas, ¿sí? Y en el caso de los tumores de vejiga, también la micción también lo puede provocar. Entonces, saber también los diagnósticos diferenciales, porque se lo conoce como el gran simulador, ¿sí? Por eso también el retraso en el diagnóstico, porque se confunde con otras condiciones clínicas, como la hipertensión lábil, taquicardia paroxística. Bueno, en cuanto a la parte psiconeurológica, las crisis de pánico, las cefaleas, las migrañas, ¿sí? La tirotoxicosis, el hipertiroidismo también se puede confundir. Síndromes hipoglucémicos, ¿sí? Y también la ingestión de drogas, como la cocaína, que bueno, produce un efecto similar, las anfetaminas, simpático-miméticos. Bueno, en cuanto a las causas genéticas, hay 4 grupos principales, ¿sí? Que se conocen, que comprenden un 90% de las causas genéticas. Una es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de von Hippel-Lindau y el síndrome de paraganglioma familiar hereditario. Después me voy a detener a mencionarle las características de cada uno brevemente. Pero estos son en un 90% de los casos son estos grupos, ¿sí? Que esto se descubrió, o sea, hasta el año 2005 se conocían estas causas genéticas, pero a partir de entonces, año a año, se van descubriendo nuevos genes, lo que hace que las causas genéticas llegue ahora un 40% y se prevé que en el 2020 a un 50%, ¿sí? Porque año a año se van descubriendo nuevos genes. Entonces, lo importante es saber esto, que es una enfermedad, si bien es un tumor con las mismas características, pero a su vez es muy heterogénea en cuanto a la causa genética, ¿sí? Y se caracterizan principalmente porque la mayoría de estas enfermedades tienen carácter autosómico dominante. ¿Qué significa esto? Que tienen la probabilidad de heredarlo en un 50% de los pacientes, ¿sí? Y se caracterizan por tener penetrancia incompleta y expresividad clínica variable. Bueno, y conocer dentro de estas causas genéticas, la mutación de succinato de sirogenasa B se asocia a malignidad. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, ¿qué pacientes sospechamos a los que vamos a pedir los estudios diagnósticos? Pacientes que tengan signos y síntomas de exceso de catecolaminas, particularmente estos paroxismos. Aumento inexplicado de la presión arterial provocado por drogas, anestesias o cirugía. Una variabilidad inexplicable de la presión arterial, en el incidentaloma adrenal, incluso en pacientes normotensos, en pacientes que se dificulte controlar la presión arterial, en pacientes con antecedentes personales o familiares de feocromocitoma y en los pacientes con síndromes genéticos predisponentes. ¿Cómo lo estudiamos? Primero, el estudio bioquímico, ¿sí? Nosotros los endocrinólogos siempre estudiamos lo bioquímico y luego la localización, ¿sí? Y bueno, el estudio principalmente, lo que uno busca es las metanefrinas, tienen muy buena precisión diagnóstica porque la producción
es intratumoral y se secreta continuamente en la circulación. Entonces está propuesto en las últimas guías de la Endocrine Society el dosaje de catecolaminas libres en plasma o catecolaminas fraccionadas en orina, porque tiene una alta sensibilidad diagnóstica, ¿sí? Nosotros en nuestro país contamos con las metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas. Entonces, saber que un incremento de las normetanefrinas de 3 a 4 veces por encima del valor tiene una alta probabilidad diagnóstica, en un 100%, ¿sí? ¿Puede haber falsos positivos? Sí, pero quizás no es tan alto, puede estar metanefrinas el doble o un poco más. Y en esto, lo que tenemos que tener en cuenta es aumento de concentraciones de la normetanefrina, sobre todo, que es todo lo que activa el sistema simpático, puede, desde el estrés, la postura, comidas, hipoglucemias, puede activar la producción de normetanefrinas. En pacientes gravemente enfermos, también en apnea del sueño y en la insuficiencia renal crónica severa. Falsos negativos, tumores que sean muy pequeños, que estén en la fase preclínica y todavía no se detecte la secreción, y en tumores productores de dopamina, que suelen ser los paragangliomas extraadrenales. También tenemos que tener en cuenta las drogas, ¿sí? Sobre todo, estas drogas van a actuar en el metabolismo de las catecolaminas y lo que van a producir es al inhibir en distintos niveles, por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa o los de recaptación de noradrenalina, van a aumentar las catecolaminas endógenas, ¿sí? Pero va a ser como algo fisiológico. Y, bueno, los simpáticos miméticos, la cocaína, bueno, la marihuana y otras drogas, ¿sí? Por eso hay que tener siempre bien en cuenta, en estos casos, si es posible suspender la medicación, y a veces no es posible suspenderla por pacientes que lo necesitan y es de riesgo que la suspendan, y en estos casos sí se puede considerar directamente ir a las imágenes. En las imágenes, como dijimos, una imagen, tanto resonancia o tomografía computada, va a localizar a estos tumores en un 95% de los casos, ¿sí? Porque dijimos, la mayoría son feocromocitomas y la mayoría de los paragangliomas están localizados en el abdomen. Tiene mejor, la tomografía computada tiene mejor resolución espacial que la resonancia, y bueno, se sabe que el promedio de las lesiones son de 4 centímetros, ¿sí? O sea, son tumores que se van a ver, no son como otro tipo de tumores neuroendocrinos que son ocultos. Estos, si dan clínica, van a ser visibles, ¿sí? Y bueno, las características de estos tumores es que tienen alta atenuación en tomografía sin contraste, más de 10 unidades Hounsfield, tienen aumento de vascularización, retardo en el lavado, menos del 50%, pueden tener cambios quísticos y hemorrágicos, suelen ser redondos, ¿sí? Y los márgenes claros, globales. Esto es muy importante para el diagnóstico diferencial con el carcinoma adrenocortical, y crecen lentamente, de 0,5 a 1 centímetro por año, ¿sí? Y esto es muy importante saber, que un adenoma, o sea, una lesión de menos de 10 unidades Hounsfield, tiene alto valor predictivo negativo para feocromocitoma. O sea, es casi cero que sea un feocromocitoma, ¿sí? La probabilidad. ¿Qué ventajas tiene la resonancia? Es que tiene como características, puede dar la hiperintensidad en T2, eso se debe a la rica vascularización, y es superior para detectar paragangliomas también, y está recomendada en, obviamente, en niños y embarazadas que no se pueden exponer a radiación, y en pacientes con síndrome genético que se tienen que hacer varios estudios quizás anualmente o cada 2 años para no exponerlos a radiación. Y también para seguimiento de enfermedad metastásica. Bueno, esta no salió muy bien, pero son distintos diagnósticos diferenciales de tumores suprarrenales, ¿sí? Y que el menos de 10 unidades Hounsfield descarta el feocromocitoma. Este es un estudio que mostró en más de 200 casos que el feocromocitoma presentaba más de 20 unidades Hounsfield. Y, por ejemplo, el carcinoma adrenocortical o las metástasis también altas.
Bueno, les voy a presentar un caso clínico, una mujer de 68 años, derivada para resección de un tumor retroperitoneal, extabaquista, que tenía lumbalgias, y al examen físico estaba normotensa, no tenía signos de hipercortisolismo ni insuficiencia. Presentaba una imagen en retroperitoneal a nivel suprarrenal izquierdo, ¿sí?, de 35 unidades Hounsfield. El estudio que hicimos, los marcadores de hiperandrogenismo eran todos negativos, eran normales, tampoco mostraban hipersecreción de cortisol. Y acá, si pueden ver, las metanefrinas y catecolaminas estaban todas dentro de valores normales, ¿sí? Y era un tumor grande, ¿sí? Esta paciente se le hizo un centellograma con MIBG que mostró captación en la suprarrenal. Se preparó, se operó y la anatomía patológica confirmó el feocromocitoma. Les quiero mostrar esta paciente. Intentemos ver si podés ponerte esto. Sí. Porque si no. ¿Lo cargaste otra vez? Y lo metí acá, qué sé yo, cuánto haya quedado. Sí. Bueno, les quería contar este caso porque acá es la utilidad que tiene para nosotros el centellograma con MIBG, ¿sí? Que son para esas masas suprarrenales que uno no puede diagnosticarla porque la bioquímica da negativa, la imagen es sospechosa, no tiene mucha clínica, y acá con esta paciente nos ayudó a caracterizarla y poder prepararla para la cirugía, poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, para hablar un poco qué rol tienen las imágenes funcionales, se indican en todos los paragangliomas, en los feocromocitomas de más de 5 centímetros, porque tienen mayor riesgo a metástasis, en la enfermedad multifocal recurrente y metastásica, y acá en la sospecha de feocromocitoma paraganglioma silente o en evaluación de una masa retroperitoneal, ¿sí? Y por supuesto, bueno, en la evaluación de la terapia con MIBG en la enfermedad metastásica. Por eso, nosotros muchas veces solicitamos el estudio para caracterizar la imagen. Bueno, esto ustedes ya conocen bien. A ver. Los radiofármacos y su sitio de acción. Y con respecto al MIBG, que ya lo mencionó Connie, ya lo han mencionado, no voy a repetir esto, pero estas serían las drogas que pueden interferir. De las drogas que podemos llegar a utilizar nosotros y que hay que tener en cuenta en pacientes hipertensos son los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Que a veces hay que modificárselos. Y estas son otras drogas que pueden estar recibiendo, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería llegar, que ya lo repetimos, pero la importancia en este caso, lo que aporta la especificidad del MIBG en el diagnóstico, ¿sí? Para nosotros. Y bueno, ya saber que ya fue dicho que puede haber falsos positivos, como la captación fisiológica, sobre todo en pacientes que han tenido una adrenalectomía de la otra glándula, ¿sí? Y falsos negativos, como el tamaño de la lesión, que creo que el límite de resolución son 2 centímetros, ¿no? ¿Puede ser? De acuerdo. Para el MIBG, sí. Que puede ser menor, pero claro, si son tumores pequeños pueden ser eso. Y la biología del tumor y la interacción farmacológica. Y considerar esto es muy importante, que los pacientes que tienen mutación del succinato deshidrogenasa B pueden no captar MIBG, ¿sí? Estos son casos de paragangliomas. Y acá el rol del PET con FDG, también para nosotros como endocrinólogos que tenemos que caracterizar masas suprarrenales, en realidad no sería útil para diferenciar carcinoma de feocromocitoma, ¿sí? Ni de metástasis, y nosotros la solicitamos cuando hay ya una enfermedad oncológica previa, ¿sí? Generalmente. Si bien es muy sensible, pero sería poco específico para el feocromocitoma,
pero es muy útil para la enfermedad metastásica de feocromocitoma. Y este es el estudio de la paciente que les mostré anteriormente, que tenía este paraganglioma silente. Se le había indicado antes del MIBG este PET con FDG, que mostraba captación, pero a su vez no era de utilidad de diagnóstico nosotros para diagnosticar el paraganglioma, ¿no? El feocromocitoma. ¿Sí? Bueno, y después en cuanto al PET con DOPA, como también dijeron, es importante para los paragangliomas, sobre todo de cabeza y cuello, es de elección. Y también puede tener falsos negativos, y es de elección para los pacientes con mutación de succinato deshidrogenasa. Y después tenemos lo que es el PET con galio, ¿sí? Que esto es importante porque los agonistas de receptores de somatostatinas acoplados a DOTA, y estos tumores tienen muchos receptores, ¿sí? Entonces juegan un rol muy importante en el diagnóstico y sobre todo en la enfermedad metastásica. Les cuento un caso clínico, una paciente de 32 años que consulta a guardia por un registro de hipertensión arterial, palpitaciones, cefalea y sudoración, y como antecedentes tenía amaurosis unilateral, su padre había fallecido a causa de un tumor cerebral. Es derivada después al médico especialista de hipertensión arterial, que ante el estudio y también ante la sospecha de feocromocitoma le solicita metanefrinas, las cuales vinieron elevadas, la noradrenalina y la normetanefrina. Posteriormente se le pidió una tomografía, en realidad ya anteriormente se le había pedido una ecografía abdominal, y en la ecografía ya se evidenciaban masas adrenales bilaterales. La tomografía muestra masas adrenales bilaterales de 6 centímetros, muy heterogéneas, ¿sí? Con captación positiva en el MIBG, ¿sí? O sea, acá también vemos la indicación en una causa de diagnóstico con tumores múltiples bilaterales, la utilidad del MIBG. ¿Cómo preparamos, en el caso de esta paciente, que hay que indicarle, tiene indicación de cirugía, cómo es la preparación? Bueno, los objetivos en estos pacientes es normalizar la presión arterial, ¿sí? Y la función de los órganos, represionar de volumen y normalizar la frecuencia cardíaca y prevenir arritmias. ¿Por qué es esto? Porque en este tipo de tumores que se secretan mucha adrenalina, noradrenalina, el mecanismo de hipertensión arterial es por vasoconstricción. Y a su vez las catecolaminas tienen un efecto natriurético. Entonces son pacientes deplesionados de volumen y el mecanismo de hipertensión es la vasoconstricción. Por eso el tratamiento va a ir dirigido a eso, ¿sí? Hacemos siempre estudios complementarios entre el laboratorio, electrocardiograma, ecocardiograma y monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces, para tratar esta vasoconstricción vamos a usar los alfa bloqueantes, ¿sí? Son las drogas de primera línea. Y acá contamos con la doxazocina principalmente, también prazosina y tarazocina, pero usamos mucho la doxazocina. Estas se pueden dar con dosis, se puede ir incrementando la dosis, y si no se logra el objetivo de controlar la presión arterial, también se cuenta con los bloqueantes cálcicos como segunda línea para agregar. Y el beta bloqueante se agrega posteriormente para controlar la taquicardia. Este es un algoritmo propuesto, lo que se propone es, cuando uno tiene el diagnóstico, o por lo menos 10 a 14 días antes de la cirugía, empezar con el alfa bloqueante. Empezar con una dosis nocturna y se va incrementando la dosis. Al tercer día ya se puede liberar la dieta en sodio. El paciente tiene que tener una dieta rica en sodio y en volumen para esto de replesionar el volumen que tienen. Y después se puede agregar beta bloqueantes en caso de que haya taquicardia, ¿sí? Y se recomienda el día previo a la cirugía o en el mismo día, cuando se interna al paciente, infusión con solución fisiológica. El paciente que presentó Connie, de neurofibromatosis con feocromocitoma bilateral, les cuento cómo se presentó. Se presentó en un paciente trasplantado renal de 25 años que tenía hipertensión resistente, con
6 drogas: nebivolol, amlodipina, indapamida, furosemida, espironolactona y enalapril. A pesar de esto tenía 220 y 120 de diastólica. Cuando después de hacerse el diagnóstico se le indica el tratamiento adecuado, que fue doxazosina, 2 miligramos cada 8 horas, nebivolol y amlodipina y una dieta normosódica, la presión arterial bajó a 140/90. Esto para mostrar el mecanismo de la hipertensión arterial. Las metanefrinas eran muy elevadas, 20.055. Tenía ambas metanefrinas aumentadas, ¿sí? La metanefrina 5.080 y la normetanefrina 14.675. Es un paciente que tenía poliuria por el trasplante renal y orinaba como 10 litros por día, por eso los valores. Acá vemos el feocromocitoma bilateral y bueno, el paciente, bueno, para ejemplificar, ahora vamos a lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Tanto este paciente como la otra paciente se les hizo adrenectomía bilateral por vía laparoscópica en un tiempo quirúrgico. ¿Qué es lo que se propone generalmente? La adrenectomía laparoscópica, sobre todo en tumores menores de 6 centímetros, ¿sí? Y se propone la cirugía abierta en tumores mayores a 6 centímetros, aunque a veces algunos cirujanos, aunque sean mayores, lo operan por vía laparoscópica, pero sí en los paragangliomas. Entonces, ¿por qué es importante preparar a este paciente antes? Porque desde la inducción anestésica, la insuflación del peritoneo, esto puede movilizar catecolaminas y generar hipertensión arterial, que generalmente se minimiza con el tratamiento, pero cuando se manipula el tumor, se liberan catecolaminas. Por eso, acá quería mostrarle el parte quirúrgico, en el cual se ve la elevación de la presión arterial al manipular el tumor, y cómo el anestesiólogo va a infundir fentolamina, que es la droga de elección, el alfa bloqueante que se da en estos casos para revertido y se va dando en bomba, ¿no? También se cuenta con el nitroprusato, pero tiene efectos adversos, no sería lo ideal. Entonces, por eso es muy importante que antes de la cirugía se cuente con esta droga para poder tratar las crisis hipertensivas que todos los pacientes la tienen, pero que eso es mucho más fácil de manejar. Bueno, 2 palabras de las causas genéticas. El síndrome de von Hippel-Lindau se asocia principalmente a feocromocitoma en un 20%, pero la patología principal son los hemangioblastomas del sistema nervioso central, los angiomas de retina y los tumores renales. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y 2B se asocia principalmente con el carcinoma medular de tiroides, en un 100%. El síndrome paraganglioma familiar son múltiples paragangliomas, también se puede asociar a cáncer renal, y la neurofibromatosis también, manchas café con leche, gliomas ópticos, también distintos tipos de tumores, y el feocromocitoma en realidad se da un 5% de los casos, ¿sí? Esto es una nueva como clasificación de las formas fisiopatológicas, se agrupan estas causas genéticas. Ay, me molesta un poco el ruido. ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Sí? Se clasifica de acuerdo a mecanismos moleculares. Por ejemplo, el clúster 1A, que tiene que ver con el conflicto de estrés, y el mecanismo principal es la acumulación de succinato. Estos son todo lo que son relacionados a los paragangliomas. El déficit que tiene genético hace que se acumule succinato y genere un estado de pseudohipoxia, ¿sí? Entonces, con este clúster se propone distintos tipos de diagnósticos, realmente son tumores que secretan más noradrenalina o dopamina, se proponen distintos estudios moleculares como la desoxiglucosa, los receptores de somatostatina, y también se proponen futuros terapéuticas. El clúster 1B es el patrón noradrenérgico, que son finalmente los tumores relacionados a von Hippel-Lindau, y el PAS1, que esto se genera también pseudohipoxia, pero por otro mecanismo, por falta de degradación de factores inducibles por hipoxia.
y son tumores generalmente infiltrantes del estroma celular. Y el clúster 2 son los relacionados a las señales de quinasas, ¿sí? Y en estos, por ejemplo, la neurofibromatosis y la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. El fenotipo molecular, hay mayor expresión de la enzima que convierte noradrenalina a adrenalina, que es la feniletonolamina en N-transferasa, entonces son tumores que secretan más adrenalina que noradrenalina. Es muy importante el asesoramiento genético a todo paciente que tiene esteocromocitoma y paraganglioma. ¿Por qué es esto? Porque un 40% se asocia a una mutación genética germinal, y además esto ayuda a guiar el rastreo y vigilancia de los pacientes y de los familiares, y establecer el riesgo a desarrollar otros feocromocitomas, otros paragangliomas, a tener recurrencias, metástasis o otros tumores asociados. Con respecto al feocromocitoma maligno y el paraganglioma maligno, es también mucho más raro todavía, ¿sí? Hay poca experiencia, como tenemos acá, bueno, en general, y la metástasis se suele dar en ganglios, en huesos y en hígado. Y se asocia generalmente a la mutación de azoxinato de deshidrogenasa B. Este es el caso de un varón de 51 años que tuvo un paraganglioma metastásico, un paraganglioma retroperitoneal, que ya debutó con metástasis, y lo que se puede ver en el MIBG, había varias captaciones, pero el PET con FDG, mostraba mucha más captación que el MIBG, ¿sí? Sobre todo tenían columna también. Este paciente hubo que hacerse una artrodesis con estabilización de la columna. Esto confirmó la anatomía patológica de la metástasis del paraganglioma, y después el paciente evolucionó con distintos esquemas quimioterápicos y a los 3 años del diagnóstico falleció. Este es el caso de otra paciente también con un feocromocitoma metastásico, que también este es un PET con galio que muestra recidiva local y adenopatías retroperitoneales. En el caso de esta paciente, ya hace 6 años del diagnóstico de metástasis, se encuentra en tratamiento con capecitabina y temosolamida y está estable, y con análogos de somatostatina. Por eso cada tipo de tumor tienen son muy variables entre sí. Bueno, el tratamiento que se propone es la terapia con MIBG. Lo que vimos, bueno, tampoco hay tanta experiencia, pero tienen que ser tumores que capten MIBG. La mayoría, como vimos, son tumores asociados a succinato de deshidrogenasa B, los malignos, y muchos no captan MIBG. Entonces, para tenerlo en cuenta. Esquemas de quimioterapia distintas y otros targets moleculares. Y bueno, y lo que se propone también es la terapia con análogos de somatostatina, como es el lutecio o el litrio 90. Esta es una mujer de 44 años que presentó un paraganglioma abdominal, con el MIBG fue negativo, y el PET con galio mostró captación en la escápula y en la vértebra cervical. Tenía las metanefrinas elevadas por 3. Esta paciente también tenía mutación de la succinato de deshidrogenasa B, ¿sí? O sea, tenía el MIBG negativo, postquirúrgico, y la utilidad del PET con galio para el diagnóstico de las metástasis, ¿sí? Bueno, entonces, como conclusiones, esta es una enfermedad de baja prevalencia, alta mortalidad, y es subdiagnosticada. Las metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas tienen alta sensibilidad. La tomografía y la resonancia localizan el tumor primario. Las imágenes funcionales permiten caracterizar el tumor, detectar metástasis y evaluar posibles terapéuticas. La resección quirúrgica es el tratamiento de elección, tanto para el tumor primario como muchas veces para las metástasis también. Y el tratamiento médico de primera línea son los bloqueantes alfa, ofrecer el estudio genético a todos los pacientes, ya que el 40% es una causa hereditaria, y la identificación de pacientes con predisposición genética permite aplicar estrategias de vigilancia activa y diagnóstico precoz. Se observa mayor riesgo de enfermedad metastásica en los paragangliomas con mutación de succinato de deshidrogenasa B, y en los tumores, tanto feocromocitomas como paragangliomas, mayores a 4 o 5 centímetros. Y bueno, la enfermedad metastásica es un desafío en el enfoque diagnóstico y terapéutico.
lo importante es de el abordaje multidisciplinario, ¿sí? Y bueno, y también como hablábamos también con Ana recién, de la cuestión también colaborativa, porque como veíamos, yo no sabía que no había poca experiencia en el tratamiento con MIBG. Uno piensa que en otros lados lo hacen, entonces también estas reuniones son buenas para ver y comunicar esto, ¿no? Sí. Así que bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, les agradecemos mucho la participación. Siempre es bueno contar con un equipo multidisciplinario. Así que bueno, ahora los invitamos a tomar un café. Vamos a hacer más cortito el café porque vamos bastante retrasados. Fácil. Bueno.